Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. El profesor, filósofo y escritor francés Allan Kardec, quien vivió durante el siglo XIX, sistematizó la doctrina del espiritismo. Persuadido de que era posible comunicarse con los muertos a través de personas llamadas mediums, Kardec estimaba que la misión de los habitantes del más allá, los espíritus, era instruir e ilustrar a los hombres. En Cuba, el espiritismo, como manifestación de religiosidad estructurada, data de principios del siglo XX. Hoy se considera que es uno de los países hispanoamericanos con mayor número de asociaciones espíritas. Se habla de que tiene dos fuentes: el espiritismo kardeciano, procedente de Europa, y el sincretismo religioso, mezcla de catolicismo, creencias africanas y taínas. El espiritismo ha tenido presencia en la parte oriental de la isla, ante todo las zonas rurales de las antiguas provincias de Camagüey y de Oriente. Para conversar sobre el espiritismo y su expresión en Cuba, me acompaña el profesor José Antonio García, quien realizó investigaciones antropológicas en la región antes mencionada. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido a Comentando. Muchas gracias. Tengo mucho interés en conocer mucho más sobre este tema, para mí bastante desconocido. Una de las cosas que me llama la atención es que digamos, la presencia de la cultura taína, de las creencias religiosas taínas dentro del espiritismo actual de Cuba. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Bueno, imagínate tú. El espiritismo realmente entra en Cuba a través de los hijos de los cubanos apoderados a fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que habían ido a estudiar, habían venido en este caso a estudiar en Estados Unidos, y aquí existía la influencia francesa de Allan Kardec en la forma del espiritismo de mesa. Vamos a ver una imagen de Allan Kardec, que lo tenemos allí, y creo que también con el libro, aquí lo tenemos, el libro de los espíritus. El libro de los espíritus fue su primer libro, 1857 creo que fue. Ya había una gran influencia aquí, y esos jóvenes que venían aquí a Estados Unidos por temporadas y regresaban a Cuba, fueron introduciendo esas ideas del espiritismo llamado de mesa de Allan Kardec en Cuba. También vinieron de Barcelona los primeros textos de Allan Kardec, como este del espiritismo del libro de los espíritus. Vinieron, por ejemplo, Emilio Bacardí, trajo de Emilio Bacardí, el famoso personaje de Cuba, de Santiago de Cuba, trajo a Cuba ese libro, y se difundieron las ideas de Allan Kardec entre los espiritistas que ya existían en Cuba, y se popularizó la práctica del espiritismo de mesa. Pero existía otra manifestación de espiritismo en Cuba, una tradición de cientos de años atrás, que venía de la herencia cultural indígena. Los indígenas practicaban una ceremonia que en muchos aspectos era similar a la tradición del espiritismo de mesa, solo que en el caso de los indígenas se trataba de una ceremonia de canto y danza colectiva que se hacía en plaza pública, en las comunidades indígenas. Tenía el mismo fin, es decir, para conectarse. Y tenía como fin conectarse con los espíritus de los antepasados, casi siempre para recibir sus consejos, casi siempre para hacer curaciones de enfermedades. De manera que hubo un momento en que esas dos tradiciones se fundieron a mediados del siglo XIX, o quizá en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo. Ahora, posiblemente los televidentes que puedan estar dudosos en cuanto a esto, porque nos enseñaron en Cuba, en las escuelas y en la tradición oral, que los indígenas cubanos habían desaparecido. Sí, eso era lo Entonces, ¿cómo pensar que hay una herencia que se traslada se mezcla con la europea cuando no se habían desaparecido los indígenas? No, por supuesto que no. Los indígenas no desaparecieron en Cuba. Ellos huyeron hacia los montes, hacia los lugares de difícil acceso para los españoles,
las ciénagas, etcétera, y su esclavitud realmente duró muy poco, oficialmente hasta mediados del siglo XVI. Los indígenas lo que hicieron fue mezclarse con la población autóctona que vino de España y con la población africana que vino mucho después. En esa fusión quedaron, en el campesinado cubano sobre todo, quedaron muchas costumbres y tradiciones espirituales, entre otras el espiritismo de cordón, o sea, la danza para la curación. Ahora, este espiritismo de cordón tiene presencia sobre todo en las áreas rurales y mayormente de Camagüey hacia allá, Camagüey Oriente. Naturalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayor densidad de población indígena en Cuba fue precisamente esa región. En nuestras investigaciones nosotros pudimos determinar con una precisión asombrosa que precisamente en aquellos lugares en Cuba donde mayor población indígena hubo durante los siglos XVI y XVII, certificado, es decir, comprobado con documentos, precisamente en esos lugares es en donde mayor permanencia de tradiciones de tipo indígena había en esa población. Vamos a ver unas imágenes de poblaciones indígenas en esa parte de Oriente, por ejemplo. Sí, yo conozco la que está en el centro de la fotografía, que es descendiente de indígenas comprobado legítimamente por análisis de ADN, incluso. Pues es una familia campesina cuyo padre, el padre de ella, se llama Panchito y es cacique de su comunidad. Allí eso vive en una región de la Sierra de Yateras, una región muy aislada, y ellos mantienen muchísimas tradiciones de herencia indígena. Vamos a ver la siguiente imagen, que aparece la familia mayor. Sí, eso es allí en ese lugar precisamente que se llama Caridad de los Indios. El que está con la gorra, con la cabeza de lado en el centro de la foto es Panchito. Y le llaman cacique entre ellos. Y le llaman el cacique porque precisamente él se atribuye, es decir, por naturaleza, él tiene el mando y la iniciativa allí en todos los problemas de la comunidad. Es decir, él ejerce las mismas funciones que ejercían los caciques en las comunidades indígenas, exactamente igual. Cuando hiciste este recorrido por las montañas de Oriente, bueno, luego tú conocías la existencia del espiritismo de cordón en varias provincias, incluso de Oriente también, pero me contaste que al penetrar ya en la Manigua, en los montes, sí. percibiste otra situación. Cuéntame de eso. Cuando, por ejemplo, nos trasladamos desde la ciudad de Manzanillo hacia la Sierra Maestra, allí era común, mientras uno caminaba por el medio del monte, escuchar a lo lejos en alguna vivienda campesina los cantos y las danzas propios del espiritismo de cordón. O sea, se estaban celebrando ceremonias de espiritismo de cordón donde quiera. Eso es una forma muy común de resolver el problema de las enfermedades, de pedir consejo ante una situación, cosas tan sencillas como hace 2 días que se me perdió el caballo, ¿dónde estará? Entonces acudían a un espiritista para que hiciera una sesión y le dijera, no, está en tal lugar. Y efectivamente lo encontraban. Sí, señor, yo fui testigo de eso. Y por cualquier cosa es muy común. El espiritismo de cordón es muy común en esa zona de Oriente sobre todo y de Camagüey también. Tú mencionabas esta finalidad curativa del espiritismo de cordón, no solamente la parte de las enfermedades más evidentes, sino también quizás depresiones, gente que tiene... Sí, es que el concepto de la enfermedad, como que la tradición indígena viene de los chamanes. Ajá. El chamanismo plantea que el mundo de los espíritus es el que predomina, que cuando hay una enfermedad en una persona lo que está enfermo es el espíritu y es a través del espíritu de quien como hay que curarlo, pues precisamente por ahí viene todo. Es decir, primero es consultar con los espíritus. Bueno, ¿qué modalidad tienen para efectuar estas curaciones? Creo que hay algo de pase de mano, sí, curar con agua. Se hacen varias acciones, que pueden hacerse varias acciones según el caso, es muy específico. Es algo complejo, no es sencillo. Pero, por ejemplo, se utiliza agua purificada, agua puesta previamente a los rayos del sol o a los rayos de la luna, porque esos astros se supone que con su energía purifican esa agua y esa agua sirve para quitar determinadas enfermedades. Puede ser eso, puede ser tomar agua magnetizada, como le llaman ellos, también puesta al sol previamente. Puede ser con determinadas hierbas, con determinadas ramas de determinadas plantas que se utilizan por sus propiedades de curación.
Es decir, hay muchas formas, puede ser por la santiguación, y ahí está la mezcla con el catolicismo. Claro. Es decir, tienen distintos... Ahora, ¿qué tan efectivas son esas curaciones? Pueden ser, muy importante, los pases de mano, los Ajá. pases magnéticos, eso que hoy día se llama Reiki. Ajá. Eso lo hacen también de tradiciones muy antiguas, muy antiguas. Te preguntaba sobre la ¿Cuán efectividad. efectivo? Pues yo fui testigo de muchas curaciones. Realmente debo confesarlo. Yo no soy fanático de esa creencia, pero sí soy testigo de que efectivamente muchísima gente, y durante muchísimos años, han acudido a esos centros a curarse, y muchas personas han hallado curación. Sin lugar a dudas de que han curado. Enfermedades de la piel, enfermedades psicológicas y otros tipos de enfermedades de lo más variado del mundo. Vamos a ver ahí una fotografía de una sesión de cordón. Aparecen unas personas ahí reunidas. Exactamente esta, por ejemplo. ¿Qué me puedes decir de esto, José Antonio? Sí, ellos hacen un círculo, se dan de la mano y empiezan a avanzar en la misma forma en que describen los cronistas de Indias, que lo hacían los indígenas en toda América, realmente, en toda América. Sí. Y ahí tenemos un caso en donde se ve que están haciendo esa danza en círculo, y ahí hay 3 círculos de personas, se reúnen muchísimas personas. Puede ser un grupo de 6 personas, pero yo asistí a un cordón de 300 personas. Sí, yo he visto fotografías y algunos videos también con esa gran cantidad de personas. Por cierto, me llama la atención, participan hombres y mujeres por igual. Hombres y mujeres por igual, y según la situación. Viejos y jóvenes por igual. Sí, excepto niños. Y según me decías tú, que en cuanto a la participación de las personas, en dependencia de qué participaban, de sus creencias o no independientemente, cualquier persona puede sumarse al cordón. Cualquier persona puede sumarse al cordón. Eso, los espíritus se encargan después de hacer lo que tienen que hacer, según dicen ellos. Claro. ¿Puedes describirme un poco más en detalle este ritual de una sesión de cordón? ¿Cómo se convoca? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo termina? Sí, ellos primero hacen un círculo con el guía. Ellos tienen un guía que es una persona experimentada que se coloca en el centro del círculo, y hacen según una danza y un canto acompasadamente. Y van haciendo un movimiento, el círculo se va moviendo en sentido antihorario. En determinado momento, ese círculo se detiene porque ya han atraído a las fuerzas de los espíritus, y entonces pasan a ocupar el centro del círculo los enfermos, las personas necesitadas, como le llaman ellos. Y vuelve a repetirse la ceremonia de moverse dando determinados golpes en los pies, en el piso con los pies. Ajá. Y determinados sonidos guturales y oraciones que se van cantando a ese ritmo. Después eso se detiene porque ya están los espíritus ahí, se supone, y entonces los cordoneros, que son los espiritistas que ya han formado el círculo, acuden hacia el centro del círculo a curar directamente, a tratar directamente a las personas que están situadas allí esperando que sean ser curadas. Entonces le hacen esos pases magnéticos, le echan agua, le hacen oraciones, los hacen girar sobre su propio eje, distintos visajes que hacen para la curación. Después se repite la ceremonia. Me llama la atención en una sesión que vi en un video, que comienza la sesión, el video comenzaba con una invocación a la Virgen María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y después continúa. Porque se considera un espíritu grande. Es decir, la Virgen María, en el caso de los espiritistas cordoneros, se considera que es un espíritu muy importante. Y entonces ahí eso revela también la mezcla entre el catolicismo y la creencia de los cordoneros. El catolicismo popular, ¿no?, que es más común, el llamado catolicismo popular. Al parecer los centros espiritistas de Cuba han ido creciendo en los últimos años. Incluso en el año 2013 hubo un Congreso Mundial de Espiritismo en Cuba, cosa que pudiera parecer insólita a la luz del tiempo en que hubo una represión muy fuerte contra cualquier tipo de creencia en Cuba. ¿Qué comentario me puedes hacer al respecto? El gobierno cubano siempre ha manipulado a los espiritistas y a todas las religiones, y esa ha sido una manera de tratar de atraerse gente a su favor, porque los espiritistas, y a mí me consta, han luchado muchísimo contra las prohibiciones del gobierno, que siempre durante muchos años no les ha permitido
anotarse en la lista de los centros religiosos legales, nada, eso siempre se lo han prohibido. El gobierno siempre le ha tenido mucho miedo a eso, pero parece que en determinado momento han tenido que abrir el banderín, como se dice, sí, y permitirlo para ganarse el favor de esa gente. Vamos a ver una última fotografía, creo que es en la Plaza de la Revolución de Bayamo, ahí junto a la estatua al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Esto es un evento en que santeros y espiritistas de Cordón se unieron, hicieron ahí una gran reunión. Había más de 500 personas ahí reunidas en la Plaza de la Revolución. Tal vez el mismo sentido de que tú mencionabas. Es decir, de luego, una reunión de esta naturaleza está totalmente autorizada por el gobierno local, de lo contrario no se hubiera autorizado, y el gobierno además tendría bastante garantía de que ahí nadie iba a lanzar una protesta, ni mucho menos, aunque, bueno, estos dirigentes de espiritistas de Cuba se han mostrado como cooperadores con el gobierno. Tú una vez me hablaste de eso, ¿no? Bueno, sí, muchos tratando de buscar precisamente el apoyo del gobierno y que le permitan abrir nuevos centros de espiritismo, pues ellos también se hacen de la vista gorda con las cosas malas del gobierno y ese es el rejuego que hay entre ellos, ¿no? Ese es el rejuego que hay. Sí, de mutua colaboración, por así decirlo. Sí, oficialmente ahora, es así. Hemos hablado antes, con vistas a este programa, de la relación que hay entre algunos combatientes del Ejército Libertador. Estoy hablando de los miembros del Ejército Libertador que tuvo a su cargo la lucha contra España, contra el gobierno español, y algunos de estos mambises fueron, digamos, fundadores de los centros espiritistas en la provincia de Oriente. Háblame de esto. Sí, el espiritismo de Cordón era muy popular en las zonas campesinas, y sigue siendo, naturalmente, y en el siglo XIX era así. Y era muy importante porque el que guiaba generalmente el que guiaba las danzas cordoneras y las ceremonias cordoneras era un jefe mambí, dentro de las tropas del Ejército Libertador cubano. Era un jefe mambí. Por ejemplo, está el caso del general Jesús Rabí, que era de Jiguaní, en Bayamo, que era cordonero principal, era cabecero, guía. Por cierto, no sé si hablamos por qué se le llama espiritismo de cordón o cordonero. ¿De dónde bueno, lo de cordón viene por la logia masónica, que ellos hacen un cordón también, se dan de las manos, hacen un círculo y le llaman cordón a eso, y entonces eso trascendió a la ceremonia del espiritismo cordonero. ¿Hay otros mambises también cordoneros? Sí, está el coronel Francisco Rabí, también de Bayamo, el coronel Silverio Guerra, de Yateras, muchos Céspedes, todos los Rabí, eso de Bayamo, Saturnino Lora, también, por ejemplo, eran personajes muy importantes. También hemos hablado, José Antonio, de la importancia de estos rituales indígenas en la música cubana. Sí, sin duda. Es decir, ¿cuál es la presencia que tienen, si la derivación entre esas danzas indígenas que se trasladan también al espiritismo de Cordón y la música? Eso es asombroso, Emilio. En el espiritismo de Cordón, cuando uno analiza la estructura musical del canto y la danza, esa estructura general la va a ver repetida en géneros musicales como por ejemplo el changüí, que es del siglo XIX. El changüí, que es el género anterior y que da lugar al son, y el son, la guaracha, etcétera, a lo que conocemos hasta hoy día. Pues esa estructura musical dice, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, las canciones, los changüí, al igual que los areitos, que eran los cantos de los indígenas en estas ceremonias, no tenían final, no tenían coda. Aquel canto empezaba y aquello parecía no terminar, Había areitos que duraban días, según el testimonio de los cronistas españoles. Y esta música de los cordoneros igual. Aquello no parece que no va a terminar. Aquello termina de una manera abrupta. Cuando el guía hace una señal, ahí se cae el canto y se detiene la danza. Es decir, eso de no tener coda es característica también de los changüí. El changüí no tiene final. La estructura original del changüí no tiene final. Eso se le inventó después
con la influencia de la música occidental y las grabaciones para radio que había que poner al final. Claro. Y entonces, pero el changüí original no tiene eso. Eso es un ejemplo. Sí. Otro ejemplo es, por ejemplo, la relación entre el coro y el cantante principal. Esa alternancia coro-cantante, exactamente así como se produce en el espiritismo de cordón, y exactamente así es como se producía en los rituales indígenas, en los areitos. Esa misma relación entre el tequina, o sea, el cantante principal, y el coro que le rodeaba. Exactamente. Cuando uno analiza la estructura, se da cuenta que es el mismo formato. Ahora, cuando uno revisa la historia de la música en Cuba, muy pocos musicólogos le confieren importancia al aporte taíno. ¿Por qué? Bueno, porque partían del supuesto, como partía Fernando Ortiz, de que la población indígena había sido exterminada en el siglo XVI, pero ya se sabe que eso es un supuesto falso absolutamente. Ellos quedaron, por supuesto, como no quedaron, quedaron cientos y cientos y cientos. Lo que pasa es que perdidos por las montañas, por los montes, por los cayos, por las ciénagas, y nunca fueron censados, pero quedaron, por supuesto que quedaron, y con ellos quedaron sus tradiciones espirituales. Algunos musicólogos, o por lo menos músicos cubanos, se percataron de eso, y esto fue, digamos, el motivo de una polémica entre por ejemplo, Fernando Ortiz y Sánchez de Fuentes. Explícame eso, por favor. La polémica consiste en que Sánchez de Fuentes, muy inteligente y un gran músico, director de orquesta, se dio cuenta de alguna manera que efectivamente en las formas tradicionales de la música popular cubana existían elementos de tradición indígena. Él nunca pudo definir exactamente en qué consistían esos elementos y no se podía explicar cómo habían llegado ahí, pero él sostenía ese criterio. Naturalmente, Fernando Ortiz, que luchaba por resaltar la herencia africana en la música cubana, que también es cierto, bueno, pues no quería admitir de ninguna manera la tesis de Sánchez de Fuentes y la rebatió con elementos de etnología, sin conocer naturalmente todo lo que se conoce hoy día de la herencia indígena, y fue la polémica la ganó prácticamente Fernando Ortiz. Sí, esa polémica trascendió la revista, trascendió a Bueni, a Cartel, la prensa. Y finalmente creo que se ha impuesto la idea de que música cubana, España... Y Ortiz le puso el peso de su conocimiento a esa teoría, y ya de ahí todo el mundo ha copiado. A partir de lo que dice Ortiz, es como si fuera la última palabra sagrada. Nadie ha querido variar eso. Pero en mis investigaciones yo me he decidido repeler eso porque sé que no es cierto. José Antonio, ya en los últimos minutos del programa, ¿pudieras hablarme de este libro en que se volcó la investigación que ustedes hicieron en esas zonas de Oriente, una investigación antropológica a nombre de la Biblioteca Nacional José Martí, en los años 90, 95, por ahí, ¿no? Aproximadamente, fue por los 90. A ver si en la cámara pudiéramos captar el... Ajá, muy bien. A ver. El libro se titula Huellas vivas del Indocubano. Ajá. Efectivamente, lo titulamos así porque nos basamos en todos los conocimientos que existían a partir de Fray Ramón Pané, un cura español que estuvo viviendo durante mucho tiempo con los indígenas, tanto en Cuba como en otros lugares, y recogió las tradiciones espirituales de los indígenas. Muy interesante. Nosotros entonces hicimos un cuestionario a partir de esos conocimientos de Fray Ramón Pané y lo llevamos al campesino cubano, y ahí empezamos a comprobar que efectivamente había muchas tradiciones, no solo costumbres de cualquier orden, sino costumbres sobre todo espirituales, creencias, antecedentes, ritos, que coincidían, que todavía estaban vivos en la población cubana actual. Y la más importante de esas tradiciones era precisamente el espiritismo del cordón. El espiritismo del cordón. Así que cualquiera que quiera profundizar, cualquiera que desee profundizar el conocimiento del espiritismo del cordón, bueno, tendría que pasar por la lectura de este libro donde ustedes no se ha escrito nada todavía, que se haga un análisis musical desde todos los puntos de vista de esa. Sí, claro, y viendo desde las raíces hasta las manifestaciones actuales del espiritismo de cordón, ¿no es claro, así? Sin duda, sí. Bueno,
¿Algo más que quisieras apuntar ya en el minuto final? En el minuto final, ¿no? Yo creo que este tema da para mucho, Emilio. Sí. Vamos entonces a convocarte para otro programa de Comentando, que podamos extendernos hacia otras aristas del tema de la herencia indígena en Cuba. Para la mayoría de los cubanos es algo bastante desconocido, ignorado. Sería interesante el tema de la herencia en la música tradicional popular cubana, por ejemplo en el son, la guaracha, hasta hoy día, hasta la salsa. Incluso hasta la salsa. Llega hasta la salsa, sí, la herencia, llega hasta la salsa. Ya. Bueno, pues yo creo que va a ser esto de mucho interés para los televidentes, así que ya te estoy convocando para un próximo programa de Comentando. Será un placer. ¿Cómo no? Bueno, quiero darte las mayores gracias por tu presencia acá, por lo que nos has ilustrado y revelado en torno al tema del espiritismo de Cordón, una de las tantas manifestaciones religiosas de Cuba, forma parte de luego una expresión de la vida espiritual de los cubanos, que por muchísimo tiempo permaneció ignorado, porque por lo general se ha dicho, no, la religión predominante en Cuba es el catolicismo, perdón, el cristianismo en su variante católica y protestante, y también, bueno, las religiones estas sincréticas, donde está la santería, el palo, etc. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por tu presencia, y a los televidentes, bueno, también agradecerles por su atención. Espero que hayan disfrutado del programa y los espero el próximo domingo en otro programa de Comentando. Muchas gracias y hasta pronto.